Hablemos de Superman The Last God of Krypton, escrito por Walter Simonson y dibujado por Greg and Tim Hildebrandt. ¿De qué nos habla esta obra? Bueno, de repente en el vacío surge un ser que pertenece a la vieja Krypton, y este ser es Sintona, la diosa de la calamidad hasta cierto punto, la diosa del vacío, la diosa del frío. Al resurgir se da cuenta que Krypton ya no existe y está feliz, porque tiene un odio sobre los kryptonianos y sobre todo sobre los dioses, incluidos el más célebre que es Ra. Sintona siente la presencia de un ser sobreviviente de Krypton y lo persigue, llegando a la Tierra. Aquí pues se encuentra con Clark, Superman, y a partir de ahí tiene una serie de tumultos en el que ella lo quiere como su consorte porque lo detecta con tal poder que lo considera un dios o mínimo un semidios. Y eso es prácticamente la historia. Estos dos personajes enfrentándose, agarrándose a golpes, y un ejemplo de que la mayoría de historias de Superman de hecho son de acción. Ahora bien, ¿por qué esta obra casi no es mencionada cuando se habla de las grandes obras de Superman? La verdad, así de forma sencilla y rápida, es que no es una obra muy impresionante, está bien a secas. De entrada, hay que hacer una mención. La obra no está dentro de la continuidad, es un Elseworlds, aunque retoma varios elementos de la continuidad previo a la muerte de Superman. Entre ellos el hecho de que Clark es el único kryptoniano que existe, los otros personajes que tienen el mando, que para ese momento en teoría se llama Matrix, no es una kryptoniana, los otros kryptonianos que aparecen no son dentro de esta línea de tiempo, lo hablaremos después cuando hagamos una larga serie de videos sobre Superman Volumen 2, así que en teoría como mínimo esta historia en el tiempo debería estar ocurriendo por allá de 1991. Pero al mismo tiempo es un Elseworlds porque de hecho tiene varias contradicciones con la línea temporal principal. Por ejemplo, en esta historia Clark y Lois están casados. Y Superman y Lois se casaron hasta por allá del 96, si mi memoria no me falla, con el cómic de The Wending Album. Pero eso no es solo uno de los varios errores de continuidad que tiene esta obra, por lo que de entrada ya sabemos que es un Elseworlds. Y debido a que es un Elseworlds, yo me pregunto por qué no se sacó en un formato más grande, en un formato Prestige y con más cantidad de páginas. Porque al solo tener 46 páginas, la historia no da para más. Ojo, la historia como tal del enfrentamiento de estos personajes está bien. Las peleas, si tuviéramos otros dibujantes, estaría muy bien. Pero el problema es que estos dos dibujantes no eran artistas de cómics, eran ilustradores. Trabajaron en portadas de cómics, trabajaron en portadas de magazine como 2000 AD. Su mayor fuerte era la ilustración y se nota. De entrada, porque la acción, como podemos ver aquí, no tiene mucho peso. Es similar a lo que le pasa, por ejemplo, a Alex Rox, donde falta una serie de dinamismo y de impacto. Pero el tema es que con Alex Rox su dibujo es tan detallado que parece una pintura, parece una obra hasta cierto punto renacentista, por decirlo así, o que de gran detalle. Entonces, si tienes una historia con la que conecta, como por ejemplo Los Cuatro Fantásticos de Círculo Completo o Kingdom Come, que tienen ese estilo como que más de ilustrativo, más de apreciar el dibujo, funcionan bien. Y esta historia que necesitaba un artista más de acción, se nota que aquí no funciona. De entrada, aparte, los dibujantes no es como que sepan dibujar muy bien expresiones, pero realmente son afectos, o sea, hay momentos que sí les afecta la ilustración, como veremos ahorita, pero sobre todo el problema del dibujo está en la acción. Siendo una obra que se centra tanto en la acción, no tiene impacto, no tiene velocidad. Las batallas se sienten muy tiesas, muy poco dinámicas. Y para Superman eso es muy malo, porque Superman es un personaje que te permite mucho dinamismo en los combates. Ahora bien, continuando con la historia, si este cómic se hubiera lanzado en un formato de novela gráfica como lo que hacía Marvel de 60, 80 páginas, le hubiera funcionado más. Les hubiera dado más tiempo para explorar lo más interesante que tiene este cómic, que es la mitología. Todo el tema de este ente que representa ese miedo que el ser humano, la vida real, tenemos al frío, a la oscuridad. Es algo histórico que tiene que ver con ese humano primitivo que le tenía miedo a la noche porque era peligroso, te podría morir, tanto de frío, tanto porque te atacara un animal, y para nosotros el consuelo estaba en el fuego, en el sol que nos recordaba ese fuego que nos daba calor, que nos permitía, nos mantenía iluminados y ver los peligros que se acercaban, ¿no? Si se hubiera explorado más eso, tampoco es que tendrían que estar tan a detalle, porque como lo hacen aquí está bien, pero si hubiéramos explorado más el tema de Rao y ciertos detalles sobre la mitología hubiera sido más interesante. De hecho, hasta ahora, si hubiera sido algo más cercano a The Chronicles of Atlantis, que relacionado a Aquaman, donde se explora el origen de Atlantis y varias historias relacionadas ahí. Si hubiera sido sobre los dioses de Krypton, hubiera sido más interesante que lo que tuvimos al final, porque Walter Simonson es un muy buen guionista, y también dibujante, pero sobre todo guionista. Su etapa en Thor lo demuestra y su etapa en Orión Volumen 1 lo demuestra muy bien. Y se nota que sabe manejar los temas relacionados a dioses. Sí, entiendo por qué lo quiso hacer aquí. De hecho, el nombre te lo explica, ¿no? The Last God of Krypton. Habla de este último dios que puede ser tanto Clark, que representa esta nueva corriente de un ser superpoderoso, o los viejos dioses, que son estos crueles. Pero si se hubiera explorado eso más a detalle, entendería el título. Se nota que aquí la limitación está en la cantidad de páginas. Tan solo teniendo, yo creo que el doble, o sea, 80, le hubiera funcionado más para explorar más esta faceta. Pero fuera de eso, tiene ideas interesantes, como les digo, el tema de la mitología. Ahora bien, el otro problema que les mencioné que tiene esta obra es el dibujo. Se nota demasiado que la ilustración de estos hombres, y de hecho lo puse a buscar, funciona muy bien cuando no muestran las caras, cuando no muestran facciones, porque es lo que peor les queda. El color es fantástico, me encanta. Las siluetas,
como veremos más adelante, el cómo usan las sombras y cómo simulan la luz, pero las expresiones, sobre todo cuando tienen que expresar más que solamente ver hacia adelante o ver hacia otra persona, les queda muy mal. Por ejemplo, aquí, o sea, nota que, que estos dibujantes no trabajan mucho en cómics por el hecho de que están usando globos de pensamiento, que ya lo hablaremos en un video de narrativa después. Pero bueno, se nota aquí la expresión en la que está confundido, eso está perfecto. Lex se ve confundido y con los diálogos conecta bien, pero después abajo sigue confundido, pero al mismo tiempo primero tenemos un no one. Y eso debió ser más un momento de enojo, de ira, que se conecta con una transición entre la confusión de abajo y la confusión de arriba. Detalles como queda ahí, y quizás si hubiera tenido otro panel previo donde se muestra el enojo, quizás en el de arriba se mostrará con el puño más alzado y la expresión un poquito más seria, pero tampoco tanto, porque mantiene esa confusión, funcionaría mejor, pero el dibujo en varios momentos, la expresividad está muy mal, no solo porque se ve medio rara, sino porque no termina de tener esa narración visual que deberían tener. Otro ejemplo es la sonrisa que tiene Lex aquí. La sonrisa que debería haber tenido es más o una pícara, como diciendo sé que te van a destruir, o de entrada algo triste por lo que está diciendo. Habremos apostado y habremos perdido. Pero aquí parece más una sonrisa como de incomodidad. El problema que tiene sobre todo estos dibujantes son las expresiones. No terminan de conectar bien con lo que quieren reflejar. Y sobre todo se nota mucho este problema cuando, por ejemplo, tenemos estos dibujos donde no se muestran expresiones, no se ven pupilas, no se ven rasgos más definidos. Tenemos al personaje de Citona, que es un personaje que siempre se ve bien porque como no tiene esos rasgos tan definidos, por el hecho de que como representa la nieve, el hielo y esa falta de humanidad que tiene, siempre se ve muy bien. Pero claro, cuando tiene que representar esa humanidad se ve mal. Y aquí cuando solamente silueta, cuando tenemos la iluminación del fuego, esa silueta se ve fantástico, el color, el dibujo, todo, saben dibujar muy bien formas humanas. El problema de nuevo está en esas expresiones y en la falta de dinamismo para los combates. Algo les falta, se nota que no tenían experiencia. Ahora bien, ¿vale la pena leer este cómic? Si les soy honesto, no. Adoro Superman, tiene grandes historias, pero esta historia no afecta a la continuidad. La mitología que presenta es muy escasa. O sea, es interesante que podemos ver a Rao de cuerpo completo y no solo como una figura. Esta idea de que los dioses se fueron y por eso los kryptonianos, cuando los vemos, son completamente científicos y son tan estériles de espiritualidad y humanidad porque estos dioses los abandonaron. Esa idea me gusta. Walter Simon lo hace muy bien ahí. Y sobre todo los dibujantes, cuando tienen que dibujar monstruos, cuando tienen que dibujar cosas que no tienen forma humana, no tienen expresiones, lo hacen muy bien, como podemos ver en esta imagen aquí con la criatura. El problema es que cuando se trata de los combates, sobre todo una historia que se centra tanto en los combates como es esta, y cuando se trata de las expresiones humanas, no queda del todo bien. El coloreado está genial, eso no lo voy a negar, y de hecho, solamente por eso sí vale la pena al menos darle una ojeada, pero leerla como tal, no. Walter Simonson hace un buen trabajo, pero pudo haber dado más con más páginas.